Y bien, amigos oyentes, estamos de nuevo con el Padre Héctor Ramírez. Bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos, Padre. Muchas gracias, María Elena, y muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a continuar con el mensaje de Fátima, que estamos viendo una escalera que el Padre ha como organizado de manera didáctica para que nosotros entendamos el mensaje de Fátima y poderlo hacer vida, porque realmente este mensaje de Fátima nos trae vida, nos trae esperanza, nos trae volver a recuperar nuestra relación con Dios, reconciliarnos con este Dios que tanto nos ama, que hace tanto por nosotros cada día. Así que hoy continuamos con ¿qué peldaño, Padre? ¿Con el octavo? Con el octavo de 10 peldaños, y nos hablará este peldaño de la conversión y santidad de vida. Voy a permitirme recordar rápidamente los 7 anteriores por si alguien no los había escuchado antes. La Virgen en Fátima es una forma de expresar el mensaje que ayude sobre todo a los niños a comprender qué es lo que la Virgen dejó y poderlo vivir. El primer peldaño para llegar al cielo es amar a la Santísima Trinidad y por lo tanto la Sagrada Familia como reflejo de la Santísima Trinidad, y ese es el sentido de este Rosario Mundial, pedir por la familia, porque tenemos que imitar a la Sagrada Familia para llegar a ser como la Santísima Trinidad en nuestro amor, nuestra entrega, nuestra acogida a la vida. El segundo peldaño, la reparación de los corazones de Jesús y María. El tercero, la Eucaristía, sobre todo en la participación fervorosa con amor a la Eucaristía y adorar a Cristo presente en los tabernáculos o en las adoraciones perpetuas que hemos hablado de ello. El cuarto peldaño para llegar al cielo, la devoción al Inmaculado Corazón de María. El quinto, como ella lo decía, peldaño, el rezar el rosario todos los días, especialmente pidiendo por la paz. El sexto peldaño sería la penitencia y el ofrecimiento del sufrimiento por la conversión de los pobres pecadores. La Virgen insiste mucho en que ella quiere llevar todas las almas al cielo y está esperando nuestra colaboración. Y hablábamos el último programa del séptimo peldaño, que es la Iglesia Católica como sacramento de salvación, como esa madre que está también dispuesta por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la Iglesia, para acompañar a cada uno de los hombres en su peregrinaje hasta el cielo. Y entonces ahora continuamos con el octavo peldaño, que es la conversión y santidad de vida. Comienzo con unas palabras de la Virgen que las dijo el 13 de octubre de 1917. Dice: es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Aquí es una clara invitación a la conversión y luego a ir a pedir enmendar nuestra vida, comenzando por la confesión, para que sea Dios, la gracia de Dios, quien limpie nuestras almas, y entonces a partir de ahí sí poder iniciar un camino de santidad. Los pastorcitos son un ejemplo. Si nos hemos dado cuenta, prácticamente en todas las apariciones es un signo, no el único ni el más importante, de la veracidad de las apariciones de la Virgen, porque prácticamente en las apariciones donde ha estado la Virgen, pues los videntes o han llegado a ser beatos o han llegado a ser canonizados, ¿no? Por ejemplo, se aparece la Virgen en Lourdes y está Santa Bernardita de Subiroz. Se aparece a los pastorcitos de Fátima y ya está San Francisco y Santa Jacinta Marto canonizados, y la hermana Lucía ya es venerable y está en proceso de canonización. Vamos a Guadalupe, México, la aparición de la Virgen en Guadalupe, México, y cogemos a San Juan Diego, que también ya ha estado canonizado. Y así el Sagrado Corazón de Jesús, cuando se aparece en España, que también se reveló al beato Hoyos, por lo tanto Bernardo Hoyos. Y así podríamos ir uno a uno, donde la Virgen va tocando esos corazones predilectos, escogidos por ella para revelarle su mensaje. Normalmente, en casi todas, pues han sabido ser fieles, dóciles, y bueno, pues muchos de ellos ya están en los altares. Por lo tanto, pues también esto ayuda a corroborar la autenticidad de una aparición. ¿Por qué? Porque la Virgen trae, recuerda, motiva y alienta a seguir ese camino de santidad que Cristo ya reveló hace 2000 años. Por lo tanto, siguiendo con esta frase, es necesario que se enmienden, por lo tanto la conversión, que pidan perdón de sus pecados, liberarnos de Satanás,
el enemigo de nuestra alma que está deseando nuestra condenación eterna, nuestra división y guerra en esta vida, en este mundo, y por eso es un signo de que reina fuertemente ahora en este mundo la cantidad de guerras que hay en el mundo hoy en día. Y entonces empezar un camino de vida espiritual. Pues mira, ahora daré algunos aspectos de los pastorcitos, pero quisiera destacar como un aspecto que para algunos, yo sé porque lo he predicado ya en otras ocasiones, les va a parecer una novedad y algo como muy impresionante, porque pues cuando uno se enferma, pues normalmente uno piensa que las causas son solamente físicas. Oye, pues no sé, he comido mucho y me he enfermado, o he tomado mucho sol y ahora tengo problemas de piel, lo que sea, ¿no? Sí. Pero el 13 de junio de 1917, cuando Lucía le dice que le pedí la cura, o sea, que curara a un enfermo, y escuchen la respuesta de la Virgen. Es muy interesante porque esto nos va a hacer, yo veo que hay una gran ruptura en el hombre entre lo físico y lo espiritual. Entonces parece, como ahora estamos viviendo más de lo horizontal, de lo material, de lo físico, parece que el mundo espiritual como si no tuviera ningún sentido, para algunos no existe, o si existe no repercute en nuestra vida. Pues la Virgen escucha esta petición de curar a un enfermo y le dice, la respuesta es para meditar. Si se convierte, se curará durante el año. Muchas de nuestras enfermedades, muchos de nuestros problemas, sea en el trabajo, en la familia, en la salud, inclusive hasta en el estado de ánimo, etcétera, tiene que ver con nuestro estado espiritual. Si yo no estoy en gracia de Dios, claro, yo estoy abriendo la posibilidad de poder tener enfermedades espirituales, que lo sabemos que es lo primero el pecado, pero también enfermedades físicas. Y cuando uno se cura en el sentido espiritual, desaparecen las enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque algunas están directamente ligadas a la situación espiritual, ¿no? Nos contaba un exorcista que, claro, estos hombres conocen muy bien el demonio y cómo actúa en el hombre. Y él decía que los pecados de la ambición repercuten mucho en el tema de la cabeza, de la mente, etc. Entonces, cáncer en la cabeza, etc. No digo todos, lógicamente, el que me esté escuchando, espero que sepa entender lo que estoy diciendo. Pero muchas enfermedades que tenían que ver con la cabeza se deben a pecados de ambición, de envidia, de posesiones materiales, etc. Y en cambio, muchos dolores de vientre, de estómago, cáncer de estómago, etc., tenían que ver mucho con los pecados de la lujuria. Y entonces, hasta que no se remueven esos pecados, y quien me está escuchando y los está haciendo lo sabe, que muchos están escondidos, cuántas infidelidades, por poner un ejemplo, en el matrimonio, y no se saben aparentemente, o el hijo ve pornografía de noche y aparentemente los papás no se dan cuenta, etcétera. Pues esos pecados también repercuten en la salud de nuestros familiares, amigos, compañeros, y entonces a veces uno no tiene explicación, inclusive va al médico, le hacen pruebas de todo y tú dices, ¿pero por qué? Si está enfermo, objetivamente está enfermo de algún aspecto físico, pero aparentemente no hay una causa física. No sale nada, no aparece nada en los exámenes. Así es. Y bueno, cuando uno empieza a rezar, cuando uno empieza a volver a Dios, cuando uno empieza a confesar con regularidad, cuando se consagra a la Virgen, cuando hace el rosario, en definitiva, cuando se rechaza a Satanás y se vuelve a Dios, al camino de la santidad, a pesar de la fragilidad que todos tenemos, pero ya ha escogido a Dios y no al enemigo, pues muchos de ellos, de una forma, pues es una gracia, desaparecen las enfermedades. Bueno, este paréntesis quería hacerlo porque es un tema que yo, hablando con la gente, me doy cuenta que primero la mayoría no lo conoce, y segundo, quien lo conoce no le da importancia. Entonces, en ese camino a la santidad también nos puede ayudar a remover inclusive dificultades. No sé, yo tengo una depresión y resulta... O insomnio. Así es.
Y bueno, pues ahora hablaremos un poquito de los pastorcitos porque merece la pena comentar algunos detalles de su vida, porque nos hacen ver cómo eran unos niños normales como cualquiera de nosotros, pero después de tener una experiencia de Dios, pues se han dedicado sin descanso a entregarse al amor de Dios y al amor al prójimo. Prácticamente han vivido de una forma heroica, profundísima, el Evangelio, ¿no? Entonces cuento así unas anécdotas simpáticas. Por ejemplo, la de Francisco: era muy travieso, molestaba mucho a sus hermanos, cogía espinas del campo y luego se las iba incrustando en las orejas a sus hermanos, etc. O sea, pues era traviesillo, como cualquier niño, ¿no? De una edad, estamos hablando de 7, 8 años, ¿no? Pero también es simpática, cuento rápida la anécdota, porque cuando él estaba ya por morir, él ya sabía que iba a ir pronto al cielo, y entonces ya tenía la tuberculosis pulmonar, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Era una enfermedad que se había transmitido por Europa en consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y llegó hasta Portugal. Bueno, pues él ya se iba sintiendo enfermo, ya estaba en la cama, y entonces días antes de morir, le pregunta a su prima y a su hermana que si se recordaban de algunos pecados que él hubiera cometido, porque siempre estaban juntos, para confesarlos, porque pues él quería limpiar su corazón antes de ir al cielo, ¿no? Y entonces me da mucha risa porque le recuerdan, dice: oye, acuérdate que tú le tiraste piedras a los niños de Boleiros, ¿no? Boleiros es un pueblo cercano a Fátima. Y entonces dice: sí, es verdad, pero ese pecado ya lo confesé, ¿no? Entonces, claro, travesurillas de niños, pero que sin embargo él tenía esa finura de conciencia y no quería tener nada que ofendiera a Dios, ¿no? Y entonces, pues él quiso preparar su alma para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos, a Francisco le llamamos el contemplativo. Él, después de tener la experiencia de Dios, que ¿cómo la tuvieron? Si alguien no lo sabe, lo digo porque es hermosa la imagen que la Virgen hacía para hacerles tener esa experiencia de Dios. Ella abría las manos y de sus manos salía una luz que les traspasaba el pecho, decían ellos, y se veían en Dios. ¡Qué hermoso! O sea, sí, para mí es una descripción del cielo en la tierra. O sea, ellos tuvieron una experiencia del cielo, así como San Pablo, que dice que fue llevado al tercer cielo, que exactamente no sabemos qué significa, pero tuve una experiencia del cielo en su realidad corporal, temporal, material que estaba viviendo en ese momento San Pablo, ¿no? Entonces estos niños tuvieron una experiencia de Dios profunda, y a partir de ahí los tres se transformaron, pero especialmente Francisco le quedó muy grabado el amor de Dios. Él decía: la aparición del ángel me gustó, me gustó más la aparición de la Virgen, dice, pero lo que más me gustó fue cuando nos veíamos envueltos en esa luz que nos hacía percibir a Dios, ¿no? Y a partir de ahí, San Francisco Marto se vuelve, y así le llaman, el niño contemplativo. ¿Por qué? Porque pasaba horas y horas delante del sagrario consolando al amor de Dios, que era ultrajado por los pecados de los hombres. Y entonces él quería consolar a Jesús día y noche. Entonces todo el tiempo que podía estar en el sagrario, estaba en el sagrario. Cuando la Virgen les pidió que aprendieran a leer, fíjense la reflexión de un niño, qué sabiduría. Dice él: mira, hasta parece al inicio una desobediencia, pero es que no, escogió el bien mayor. Como decía Cristo a Marta, ¿no? Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, dice, pero María escogió la mejor parte, ¿no? Pues Francisco escogió la mejor parte, porque él dice: puesto que pronto voy a ir al cielo, decide no ir a la escuela, porque ¿para qué va a aprender a leer si ya pronto se va al cielo? Dice: porque yo quiero consolar a Jesús escondido. Así le llamaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, le llamaban Jesús escondido. Entonces él pasaba horas y horas adorando a Dios y consolando a su amigo. Y ya termino, podríamos hablar de muchas anécdotas, pero termino con las anécdotas de Francisco.
cuando ya estaba muriendo, tanto Lucía como Jacinta le dicen: oye, Francisco, cuando llegues al cielo, pide por nosotras, etcétera, no se te olvide pedir por los enfermos, etcétera, etcétera. Y decía él: no, eso que lo haga Jacinta, déjenselo a Jacinta, dice, porque cuando yo llegue al cielo, yo me voy a dedicar a consolar a Dios. Entonces imagínense un niño que va al cielo con 9 años, qué claridad, qué amor, qué virtud, porque han vivido unas virtudes heroicas, los tres, incontestablemente. Y entonces es un niño que nos invita a amar a Dios con todo nuestro corazón, servir al prójimo con toda nuestra alma, y desear en todo momento no otra cosa que llegar al cielo. La invitación en este 8º peldaño es: todos estamos llamados a la conversión y buscar la santidad de vida. Yo creo que si recordamos esas de las frases más cortas que Cristo nos dejó, pero que son lapidarias, preciosas, que tocan el corazón, y a mí me motiva mucho, inclusive cuando uno está triste, volver a recordar esta frase, ¿no? Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Pues ahí está la medida. Como decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Pues ya se nos va acabando el tiempo, amigos oyentes. Vamos a pedirle al Padre que nos dé su bendición, pero nos siguen faltando todavía 2 peldaños, así que continuamos en el próximo espacio. Les invitamos a que continúen ahí pegaditos de la radio y sobre todo reoigan estos programas para que puedan hacer vida a este camino de santidad que la Virgen nos propuso hace más de 100 años, pero que hoy más que nunca se hace vigente esta invitación. Bendíganos, Padre, por favor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.